Queremos dar una muy cordial bienvenida a nuestros invitados e invitadas. Primero, Jocelyn Vara, nuestra presidenta de la Federación de la Casa, pero también le damos la bienvenida a esta actividad que también ellos coorganizan como Federación de Estudiantes. Karina Delfino, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista. Bienvenida, Karina. Al diputado Giorgio Jackson, diputado por Santiago y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara. Bienvenido. Y a Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. Estamos muy contentos de que ustedes estén acá, que con esto estamos pagando una deuda antigua, que era tener alguna instancia como comunidad universitaria para poder reflexionar sobre la reforma. Obviamente que han habido foros, han habido debates, pero nos había costado poder, en conjunto con la Federación, tanto como administrativos, como académicos, funcionarios y como estudiantes, poder tener una actividad en conjunto que nos permitiera conversar de este tema. Así que estamos muy contentos de finalmente poder tenerla, también agradecidos de también poder hacerlo y contentos junto con la Federación de Estudiantes y con la Unidad de Participación Estudiantil de la Vicerrectoría de Integración. Lo que nos convoca hoy día tiene mucho que ver con nuestro quehacer como universidad por varias razones. En primer lugar, estamos abordando un tema, no es necesario decirlo, recordarlo, pero nunca está de más, de enorme relevancia pública, como es la reforma de educación superior. Probablemente el tema de política pública más importante de los últimos años y que lo seguirá siendo en los años que vengan. Y además, como universidad con vocación pública, es fundamental que un tema tan importante sea abordado universitariamente. En segundo lugar, el tema que nos convoca es un tema de relevancia pública enorme, pero al mismo tiempo que toca el quehacer mismo nuestro. O sea, de lo que estamos hablando hoy día, en gran parte se juega lo que vamos a entender por universidad. Entonces, no solamente estamos reflexionando de un tema país, sino simultáneamente estamos también pensándonos a nosotros mismos. Por eso también es fundamental que lo hagamos. Y finalmente, cumplimos nuestra vocación universitaria al abrir un espacio de debate de ideas, pluralista, respetuoso, reflexivo. Como en tantos temas de política pública, muchas veces las consignas de cualquier color político o ideológico nos impiden pensar con profundidad. Y es deber como universidad siempre propiciar esos espacios de pensamiento reflexivo, libre, profundo. Así que también estamos muy contentos de poder tener este espacio universitario para pensar este tema. Así que nuevamente muchas gracias a los invitados, invitadas, muchas gracias a la Federación y bueno, esperamos que sea un espacio muy enriquecedor para todos y todas. Aló. Buenos días. Mi nombre es Teresita Cornejo, soy miembro de la Federación y voy a moderar el foro. Primero, explicarles la metodología que vamos a utilizar. Ustedes van a tener de 10 a 15 minutos como máximo para exponer respecto a las preguntas que les fueron enviadas durante la semana, preguntas que fueron recogidas de los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado. Luego de eso, va a iniciar una ronda de preguntas del público para finalizar con una síntesis del rector Eduardo Silva. Primero expone Karina Delfino, quien, como decían delante, es vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista. Luego expone Giorgio Jackson, quien, además de ser diputado de Revolución Democrática, es miembro de la Comisión de Educación. Luego Jocelyn Varas, que es nuestra presidenta de la Federación de Estudiantes. Y finalmente Raúl Figueroa, que es director de Acción Educar. Así que ahora los dejo con Karina. Ya. Bueno, primero que todo quería agradecer la invitación. Para mí es muy importante poder discutir sobre este tema. Yo la verdad es que fui dirigente estudiantil en el año 2006 y por tanto mi tema no es tanto la educación superior, sino que la educación media y básica, pero obviamente que están súper relacionadas. Así que también espero que sea un espacio de reflexión en ese sentido y de verdad estoy muy contenta de estar acá.
Bueno, primero que todo, yo creo que quería comenzar la intervención, como se dijo acá. Yo soy militante del Partido Socialista, con una frase que dijo uno de los fundadores de nuestro partido, rector de la Universidad de Chile, también fue senador, Eugenio González, que dice: la universidad, por el hecho de serlo, tiene que preocuparse fundamentalmente de la formación del ser humano en la plenitud de su condición moral. Debe ser capaz de preservar los valores que dan sentido de superior dignidad a la vida humana, individual y colectiva de cada circunstancia histórica. Yo creo que esta frase es súper importante porque además la hemos recogido en nuestras distintas reflexiones que hemos hecho como Partido Socialista para darle sustento a nuestra reflexión en términos de la educación en general y particularmente la educación superior. Primero, yo creo que además el diagnóstico es bastante compartido. Hay una mala calidad de la educación en general. Yo creo que esa es una de los principales desafíos que de hecho tenemos. En todas las pruebas estandarizadas en el caso de educación escolar, nosotros tenemos bajos índices que no estamos alcanzando en los países que son más desarrollados, y también ocurre lo mismo con la educación superior. Y además creo que es un sistema altamente elitizado, no solamente la educación escolar, sino que también la educación superior. Y por tanto lo que se produce es que en las instituciones que son de mayor calidad no están ingresando en su mayoría estudiantes que sean del mundo popular. Y a su vez que también se abre, creo que otro desafío que el mundo universitario y académico se tiene que hacer cargo, que es cómo los jóvenes de los sectores populares hoy día, por una parte, no ingresan a la educación superior, o cuando ingresan generalmente son a una educación superior de mala calidad, pero hay otra parte importante de aquellos jóvenes de los sectores populares que no está estudiando ni trabajando. Y yo creo que son dos desafíos que también se tiene que hacer cargo la educación superior, la academia, la política, etc. Por otra parte, creo que, como lo decía, la desigualdad en Chile marca el diagnóstico de cualquier sistema y también, por cierto, que atraviesa la educación. Y hay ciertas falencias que son principalmente la educación superior. La baja matrícula de las universidades estatales, la gran cantidad de universidades que no tienen investigación. Creo que además no hemos tomado en serio la discusión sobre el sistema técnico profesional. Hoy día no hemos dado la discusión sobre cuál es el rol que queremos como sociedad darle a la educación técnica profesional. Y por último, que yo creo que parte del diagnóstico que quería decir, que creo que es fundamental para abordar cualquier discusión sobre educación, que es la problemática cultural que hoy día tenemos. Yo creo que la reforma que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, tanto en educación básica y media, pero también la discusión que hoy día se está dando en educación superior, lamentablemente tuvo, creo que un error fundamental, pero un error que tenemos que asumirlo como centro-izquierda, que yo creo que en parte las reformas fueron contraculturales. Y por cierto de que nosotros, si bien son necesarias para hacer un Chile más justo, más igualitario, en poder avanzar hacia una educación que sea más igualitaria, creo que lamentablemente el individualismo de las personas cala tan hondo de que muchas de las reformas fueron contraculturales y por tanto no han tenido la aceptación que debiesen tener. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos como centro-izquierda, de poder ir cambiando el modelo de sociedad que nosotros hoy día queremos, de entender un modelo más bien colectivo y no individualista, y eso también pasa por la educación. En términos de nuestros principios, nosotros por cierto que entendemos la educación como un derecho social, y eso va relacionado con que también estamos comprometidos con poder avanzar hacia la gratuidad. En esto sí tenemos una consideración, creemos que se debe potenciar en las universidades estatales y avanzar en ese sentido, pero también avanzar hacia un cierto conjunto de universidades que cumplan algunas características, como por ejemplo en términos de equidad, democracia, pluralismo, que también avancen en gratuidad hacia los estudiantes. Como decía, creo que la matrícula de las universidades estatales es bastante baja, por cierto que también nosotros estamos comprometidos con poder elevar la matrícula. Hoy día, si no me equivoco, cerca del 15%, bordea el 15% de la matrícula estatal. Entonces, la matrícula en términos generales en la educación superior se ha elevado mucho, pero sin embargo esa matrícula no ha ido acompañada con poder fortalecer el Estado. A su vez, creo que una universidad no se entiende sin investigación, y por lo mismo va relacionado con el aporte que las universidades tienen que hacer al desarrollo del país.
y por cierto que tiene que estar considerado dentro de uno de los pilares fundamentales que tiene que tener la educación superior. Yo creo que dentro de aquellos, como lo decía, uno es la equidad, es decir, que los estudiantes de los sectores populares y socioeconómicamente más bajos puedan ingresar a una educación superior de calidad, pero también de que la educación superior pueda entenderse como una contribución al desarrollo del país. Y por cierto, dentro también del sistema de educación superior, tenemos que revalorizar el rol que tiene hoy día la educación superior técnica. Y para entrar en algunos puntos en el debate, que yo creo que es importante de poder ir sintetizando también, primero quiero valorar la discusión que se ha generado a raíz de los movimientos sociales que la han impulsado en términos de educación. Como decía, yo fui dirigente estudiantil del año 2006 y por tanto desde el año 2006 hasta el año 2017 seguimos hablando sobre educación. Y lo digo desde el año 2006 porque creo que es ahí donde se hace un antes y un después respecto a la discusión en términos de educación. Yo creo que antes del año 2006, lamentablemente, en Chile nunca se trató de verdad, hoy con altura de mira desde el sistema político, la problemática que estaba teniendo la educación, tanto básica, media como superior. Y por cierto que en el año 2011 se profundiza, y además yo valoro en el año 2011 no solamente se habla de educación, sino que de temas estructurales del sistema, como abordar una nueva constitución que nosotros en el año 2006 no lo alcanzamos a abordar. Pero sin embargo creo que la discusión hasta el día de hoy es tan compleja que por cierto la tenemos que seguir profundizando. Dentro de los proyectos de ley que hoy día además van a comenzar a estar en discusión y algunos ya están en discusión, yo creo que es importante tener como premisa que el Estado se haga cargo de sus universidades estatales, que se fortalezca la educación estatal, pero también que se haga una discusión respecto a las universidades que son con valoración pública. O sea, yo creo que no solamente el debate, que por cierto el Estado tiene que hacerse cargo de sus universidades, pero no solamente el debate tiene que agotarse ahí. Yo creo de que el sistema tiene que abordar y hacerse cargo no solamente de la educación estatal, sino que también de una diversidad de educación superior que sí cumplen hoy día el rol que yo creo que tiene que cumplir la educación superior, como lo decía, en términos de equidad, desarrollo de la sociedad, vinculación con el medio, pluralismo, democracia, entre otras características. Y por cierto que yo creo que se debe elevar la matrícula estatal en términos de la educación media, básica y educación superior. Avanzar hacia robustecer el aporte basal. Por cierto que yo creo que este es un desafío que tiene el movimiento estudiantil de poder derrotar y poder derribar la lógica y superar la lógica mercantil que hoy día impera en nuestra educación. Yo creo que eso es fundamental porque se ha avanzado en términos de todas las otras discusiones, pero sin embargo todavía no podemos avanzar en poder superar la lógica mercantil que impera, que fundamentalmente creo que está radicado en el tema del financiamiento. Y por una parte se avanzó mucho en términos de establecer una nueva institucionalidad en el sistema, por ejemplo, básica y media. Lo mismo ocurre en el sistema de educación superior, pero aún seguimos pensando la educación en términos del sistema de competencias que viene desde la dictadura militar. Entonces creo que en ese sentido deberíamos superar el voucher y sí establecer un sistema que sea fundamentalmente con aportes basales a las instituciones. Eso tanto en educación básica y media, insisto, como educación superior. Y finalmente, yo creo que este es como el principal desafío que sí además tiene la educación superior, que no podemos pensar una educación superior al margen de la discusión de la educación media y básica. Hoy día el ingreso a la educación superior es tan desigual que yo creo que sectores populares, insisto, están quedando fuera de la educación superior y de la discusión que estamos dando, que yo creo que es fundamental elevar la calidad de la educación para que exista un sistema más equitativo. Yo creo que es súper injusto y creo que de verdad que tenemos que hacernos cargo de aquello, de que hasta el día de hoy todavía se determine según la capacidad de pago de los padres el ingreso a la educación superior de los alumnos. Y yo creo que, insisto, la educación superior no puede pensarse sin entender de que uno de los principales desafíos es quienes hoy día están ingresando a la educación superior y a dónde están ingresando. Y los que hoy día pudimos pasar por la educación superior, hoy día están estudiando la educación superior, les pido que nos hagamos cargo de aquellos estudiantes, de aquellos jóvenes que no están ingresando
porque no pueden, porque sacaron un mal puntaje, porque estudiaron en un mal colegio o porque no tienen aún dinero para pagar. Y yo creo que eso es importante que establezcamos esa discusión. Así que eso. Muchas gracias. Partió el cronómetro. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Estos son temas que de tanto discutirlo a veces uno no sabe por dónde partir la conversación. Pero yo creo que con la intervención de Karina hay varias cosas que a mí me gustaría instalar como provocaciones al debate, porque creo que acá en materia de educación superior se pueden decir muchas cosas que ya se han dicho antes, que pueden sonar como ideas que simplemente queden instaladas pero que no provoquen una tensión en nosotros que nos permita poder resolver algunas cosas que hoy día están en disputa durante la contingencia del debate de educación superior. Efectivamente, hay una doble tensión. Por un lado, está la sociedad que se movilizó durante muchos años por el tema de educación, tanto educación básica y media, y principalmente los secundarios desde el 2006, que termina con una negociación frustrada en lo que es la Ley General de Educación y una generación con de alguna manera un resentimiento en torno a la conquista de la educación como un derecho social, que vuelve a levantarse el 2011, la misma generación prácticamente ya en el ámbito de educación superior, haciendo latente cómo aquellos criterios mercantiles que se criticaban se agudizaban y se exacerbaban en materia de educación superior. Esto en crisis con lo que es la priorización, de alguna manera, de lo que significa el modelo de desarrollo y, por lo tanto, una visión de Estado, una visión de país, de cómo la educación superior juega un rol en esta sociedad que intenta, transmite ser meritocrática, pero todos sabemos que no lo es. Y por lo tanto, cómo esto desde los sectores más conservadores se analiza como un bien que debiese ser una inversión individual, y por lo tanto, porque trae retornos individuales, por lo tanto no debería ser priorizado dentro de lo que es el presupuesto público, sino simplemente focalizado en aquellos casos donde hay extrema necesidad de recursos, no entendido como un derecho social, sino como algo que debiese ser focalizado en el gasto. Y se empieza a liberar una pugna donde el problema político principal, desde mi punto de vista, es que el gobierno recoge una demanda sin comprenderla completamente, recoge una demanda en momentos de elección porque no había otra que tomarla en momentos donde este tema estaba muy instalado en las elecciones, lo toma y no sabe muy bien cómo abordarlo porque al interior de la coalición de gobierno no existe un acuerdo con respecto a lo que significa lo que se había tomado como una demanda. Eso obviamente entra en colisión al momento en que se empiezan a elaborar las propuestas y se dan cuenta que no existe acuerdo político al interior de la coalición de gobierno, ni tampoco acuerdo político entre los rectores, ni tampoco acuerdo político dentro de los propios estudiantes. Entonces existe una idea, un imaginario que se levanta en 2011, pero que cuesta cuajar, cuesta hacer carne por los distintos actores del sistema. Y eso es lo que al menos nosotros nos damos cuenta en la comisión cuando recibimos a todos los invitados, más de 100 invitados. Nos damos cuenta que existen expectativas muy distintas con respecto a lo que se levantó el 2011 y es muy difícil concretarlo, menos aún si es que existe una coalición de gobierno que está tan dividida a la hora de enfrentar un problema como el de este desafío de educación superior. Y ahí, desde mi punto de vista, uno de los errores importantes para poder impulsar una agenda tan compleja, tan difícil, que requiere tanta voluntad, como cambiar el paradigma, girar la dirección, hacer un punto de inflexión en materia de educación superior, es que se vio al movimiento estudiantil como una amenaza. Y se vio a los rectores como agentes corporativos que había que satisfacer en una balanza de negociación para poder aprobar la reforma que sea posible, y no aquella que tenga alguna visión y empujar ese carro, sino que siempre se fue divagando entre cómo hacer que esto salga, hacer un check en la lista de promesas, de compromiso, más que exista una visión de hacia dónde se quiere conducir. Al menos a mí la impresión que me da por parte de la conducción política de esta reforma a la educación superior es que no hay una visión, sino que lo que hay es un andamiaje de tratar de que esto resulte, como sea que resulte,
para poder maximizar lo que se comunica como logro, ¿ya? Y con respecto a las preguntas, porque eso era un marco contextual sobre la contingencia, pero existen 3 niveles a los cuales a mí me gustaría referirme. Uno es con respecto a la institucionalidad, y todo lo que refiere a la institucionalidad. Otro que se refiere al acceso y al financiamiento, y por último hablar algunos temas de futuro que a mí me parece que han quedado bastante olvidados y no muy bien recogidos en la propuesta ni tampoco en el debate. Con respecto a la institucionalidad, hay un entramado bastante complejo en nuestro país que no logra, por un lado, que el Estado se haga cargo de sus instituciones y que fije un marco institucional regulatorio de las instituciones de educación superior en general, del resto de las instituciones. Y ahí hay una pregunta que aparecía en el correo que enviaron con respecto a si es que debiese ser mixto o no, cuál es el rol del CRUCH o no, cuál es el rol con las universidades estatales. Y desde mi punto de vista, en la ley lo que debiese tratar de quedar reflejado es que, en primer lugar, el Estado acá no es un agente que solo observe el proceso educativo. Aquí se define el carácter o no de la subsidiariedad. ¿Debiese el Estado simplemente poner el financiamiento, las reglas y que empiecen a interactuar las instituciones, ya sea por vía de competencia o colaborativa, pero simplemente que el Estado no tenga que proveer? Y ahí yo creo que el Estado ha sido muy pasivo durante este tiempo, básicamente 30, 35 años, y que debiese tomar otro rol, un rol de garante. Es decir, el Estado tiene un rol en la educación y tiene que proveer educación. Por eso, cuando se habla de expansión de la matrícula de la educación pública, yo lo encuentro tan importante porque, independiente de que existan otras instituciones y que yo creo que el sistema debe tener cabida para la mixtura, para que existan distintos proyectos, no solo los estatales, el carácter que uno le pone al rol del Estado al momento de proveer y, por lo tanto, poder hacer esa separación nítida del rol que tiene que tener el Estado con sus instituciones y el rol que va a tener con el sistema en general, eso no queda claro todavía y sigue siendo ambiguo en el proyecto. Tan ambiguo, tanta contradicción, tanto conflicto genera al interior no solo de los partidos de gobierno, sino también hacia la discusión pública, que se postergó y se chuteó en un proyecto paralelo para no generar los roces, que yo creo que los va a generar igual, pero para no generar los roces que supuestamente pudiera armar este tema de tener una responsabilidad del Estado para con sus instituciones. ¿Debiese existir el CRUCH o no? Yo creo que el CRUCH es una institución que no hace mucho sentido a la realidad que estamos viviendo. Por cierto que sirvió para contener de alguna manera la ola privatizadora que existió en instituciones sumamente desreguladas como un espacio de contención a aquellas instituciones que sí tuvieron y tenían un rol definitivamente educativo, ¿ya? Y no mercantil, no necesariamente lucrativo, etcétera, pero que hoy día está completamente agotado. Por lo tanto, yo al menos creo que debiese existir una institucionalidad que agrupe, que permita coordinar a las instituciones de educación superior, que tengan ese propósito, pero para mí deberían ser, ojalá, todas las instituciones. No creo que debiese haber una coordinación solo de unas instituciones, sino de todas y que todas estén alineadas a ese propósito. Por eso, el proceso que vamos a vivir, si es que hay una buena regulación de instituciones que se va a ir desgranando el choclo, pero que no van a estar al servicio de ese propósito, y la crisis que va a suponer ese momento, yo creo que no está siendo bien abordada por parte del gobierno y creo que está tratando, insisto, de ver esto como un tablero de dónde poner fichas para que la reforma pueda avanzar, más que darle un sentido de propósito y de consistencia. Un principio que para mí es sumamente importante es el de la autonomía, que creo que en el proyecto nos aborda con la sinceridad y con la importancia que tiene para el modelo universitario. La autonomía es donde se basa el espíritu universitario, más allá de la transferencia de conocimiento, es sobre todo con respecto a la idea de poder pensar en país, pensar en sociedad, ir en la búsqueda de lo que se conoce como la verdad, ir en ese desafío a la autoridad vigente. La autoridad puede ser las leyes naturales, las verdades establecidas, el status quo. O sea, la universidad tiene que ser un espacio que pueda libremente, y por lo tanto con autonomía, poder desafiar aquello que es establecido. Y para eso no puede tener censura de los gobiernos, no puede tener un dueño. Y no tener un dueño significa, por un lado, no tener un controlador que pueda ser el Estado, que yo creo que incluso las universidades estatales no debiesen tener mucho control por parte del Estado, casi nada. Yo soy parte de quienes piensan que tiene que ser muy minoritaria la participación del gobierno en lo que son las universidades estatales, pero también, yéndonos al otro extremo,
Instituciones como la Universidad Católica o instituciones que en este caso están muy controladas por la Iglesia, por un actor, ¿ya? Que también puede llegar a impedir o a afectar esa autonomía que debe tener la institución. Y por otro lado, los casos más absurdos, más burdos, como aquellos donde hay un controlador económico, donde hay accionistas que lo que hacen es controlar la universidad con un fin que obviamente no es el educativo, sino el de maximizar las utilidades. Esa autonomía no está bien resuelta porque atenta contra los principios que mueven hoy día muchas instituciones. Y desde mi punto de vista, si es que queremos hacer una reforma que apunte hacia la calidad, que apunte hacia la integridad, hacia la búsqueda de un propósito a nivel universitario, como en general funcionan las distintas universidades más prestigiosas en el mundo, que tienen ese propósito no orientado ni al mercado ni a un controlador, sino más bien al autogobierno de la comunidad universitaria. A mí ahí me parece que el proyecto está sumamente al debe. Por otro lado, en cuanto a calidad, desde mi punto de vista hay una carencia importantísima con respecto a lo que es el marco de cualificaciones y la posibilidad de ver el sistema de educación superior no solamente como dos subsistemas, educación técnica, educación universitaria, sino las posibilidades de mixtura entre ellos, la articulación entre uno y otro sistema. La capacidad que pueda tener el Estado de entender que la educación superior puede ir siendo mucho más impredecible con respecto a lo que conocemos de calidad que lo que ha sido en el último tiempo, cruzado por un fenómeno de transición tecnológica que estamos viviendo sumamente acelerado. ¿Cómo va a ser la educación quizás a distancia? ¿Cómo va a ser la educación virtual? ¿Cómo establecemos mecanismos de colaboración con las herramientas tecnológicas? Es algo que no aborda el proyecto, y la capacidad de no ser solo lugares donde uno saca un título para tener una mejor aspiración salarial, sino un espacio de preparación de todas las habilidades que no son solamente profesionalizantes, sino habilitantes para la vida. Yo creo que, lamentablemente, el pensamiento crítico u otras no están siendo abordadas en el proyecto. Para mí, un marco de cualificaciones que permita ir haciendo interactuar lo que son las expectativas con lo que es realmente la instrucción, formación que se da a nivel superior, es algo que está absolutamente al debe en el proyecto. Para pasar al tema de financiamiento, porque veo que me estoy extendiendo mucho, me quedan 3 minutos, quizás después hay espacio para las preguntas. Para mí hay 3 premisas en la búsqueda de un sistema de financiamiento. Primero, debemos separar lo que es el financiamiento. O sea, hoy día el estar todo arancelizado lo que nos hace es que existe una confusión y una inflación, por un lado, de los precios de las carreras que son simplemente de docencia y que no están muy mezcladas con porosidad frente a la investigación. Y esas se inflan, esos precios de las carreras, porque se llaman igual, y otras instituciones que tienen que cargar con el peso de la investigación que tienen que hacer un subsidio cruzado entre lo que es el cobro por aranceles de pregrado y lo que es el posgrado. Eso es sumamente dañino porque al final terminan las instituciones cayendo en la trampa de tener que hacer este subsidio cruzado cuando al final, desde mi punto de vista y lo que hemos venido planteando no solo en Revolución Democrática, sino también se ha planteado desde el movimiento estudiantil, es que tiene que haber un financiamiento que no esté basado en el voucher, no en el arancel, no en el costo unitario, sino que en cuánto cuesta generar docencia, cuánto cuesta generar una docencia integrada con la investigación. ¿Cómo lo hacemos para cambiar el carácter mercantil que tiene el sistema de financiamiento, no solo por quién paga, que podría ser el Estado con un voucher, sino cómo se entiende que la estructura de costos de una institución de educación no es lineal, no es de pendiente 1, donde cada uno de los aranceles va tratando de sumar, porque si no caemos en la lógica de querer captar matrícula y perder propósito. Muchas veces en esa captura de matrícula, como lo hacen instituciones estatales, por ejemplo, regiones que vienen a Santiago a abrir para tener más flujo, cuando no tienen nada que ver con el propósito por el cual fueron creadas. Entonces, mis principios serían un financiamiento que sea sin voucher, sin deuda y que sea de carácter universal. Ahí podemos ver toda la cantidad de opciones que caben dentro de estos 3 principios. Hay algunas propuestas que tienen que ver con el impuesto al egresado, otras que tienen que ver con reformas tributarias a las empresas, otro con reasignación de gastos que hoy día pueden ser o exenciones tributarias o temas de financiamiento a las Fuerzas Armadas. Existen, creo, muchas formas, pero si es que uno se plantea ese propósito, creo que va a ser más fácil que encontremos una solución en vez de andar tirando, como se dice en buen chileno, el poto a las moras. No, ¿cómo se dice? Sí, por ahí. O quitarle el poto a la jeringa, no sé cómo se quiera llamar. Y de esa manera
tratar de decir, no, es que va a ser focalizado invitando a la gente a mentir en la ficha de protección social para poder entrar a un sistema, compitiendo quién es más pobre. ¿Ya? Y yo creo que ese es un sistema que corrompe nuestro sistema de valores, que no apunta al objetivo que se prometió, a la bandera que se levantó, y por lo tanto esta gratuidad ficticia que en el proyecto de ley se establece con un horizonte que podrían ser 60, 70 años, con una ambigüedad gigantesca, a mí me parece que agudiza el conflicto. Y para terminar, con respecto al futuro, el proyecto no toca todos los temas que están viviendo y las tensiones que se están viviendo a nivel internacional con respecto a los sistemas de educación superior. La crisis de la privatización del conocimiento en cuanto a sus investigaciones, en cuanto a la capacidad de que todos puedan acceder, por ejemplo, a las clases que se están dando, las patentes que se crean, todo el valor que está generando el conocimiento en una economía que está cada vez más movida por el conocimiento, no se toca ni un ápice, es absolutamente olvidado por este proyecto de ley, y ahí a mí me parece que no hay una visión de estrategia de desarrollo que vaya acompañado con políticas de transformación, reforma a los sistemas de propiedad intelectual que van a cruzar los desafíos de las próximas décadas en materia de conocimiento y educación superior. Así que ahí me quedo, después trataré de reaccionar si es que hay preguntas o si es que hay otras intervenciones que provoquen otras aristas del debate. Muchas gracias. Ahora va a exponer Jocelyn Varas. Bueno, primero muy feliz de la asistencia que hemos logrado tener, tanto de estudiantes como de profesores funcionarios de la universidad. Me parece muy valioso. Y bueno, la exposición que voy a hacer hoy día va a ir acorde al relato, como también a las propuestas que ha tenido el movimiento estudiantil, propuesta y relato al cual estamos totalmente de acuerdo desde la organización política en la cual participo, que es el Frente de Estudiantes Libertarios. Bueno, la propuesta gruesa que se ha hecho desde el movimiento estudiantil tiene nacimiento el 2014 y tiene un nombre, se llama Sistema Nacional de Educación Pública. En este documento es donde el movimiento estudiantil puede consagrar las diferentes características, requisitos y proyecciones que debería tener la educación a nivel nacional. Lamentablemente hoy en día nosotros vemos cómo el rol del mercado ha hecho que prime tanto la competencia como la desregulación. Y más que proyectos educacionales que busquen saciar ciertas necesidades que tenemos como país, vemos proyectos educacionales que intentan ser lucrativos o por lo menos sustentables dentro de las leyes de la oferta y la demanda. De este modo es que nosotros no tenemos ningún reparo en decir en que hoy en día el sistema educativo superior chileno no responde ni a las necesidades ni a las exigencias de los estudiantes ni del propio país en el futuro. Como segundo punto importante, nosotros vemos que hay una ausencia de coherencia tanto de la educación básica hasta la universitaria, que contemple tanto la privada como la estatal, como también los proyectos de centros de formación técnica e institutos profesionales. Y la falta de coherencia se traduce en que la orientación de la educación que hoy en día se entrega no está vinculada al desarrollo del país. De ahí que nosotros pensemos que necesariamente las discusiones y la reforma deben estar orientadas a la discusión de lo público. ¿Y qué es lo público? Veamos el contenido de este concepto. Una de las directrices esenciales que debería tener es una estrategia nacional de desarrollo. O sea, ¿cómo es posible que la educación de este país no esté orientada hacia los fines y las necesidades que nosotros tenemos que resolver como profesionales egresados de ciertas casas de estudio? De ahí que nosotros, desde esta propuesta de Sistema Nacional de Educación Pública, lo caractericemos. ¿Cómo debería ser este sistema? Este sistema, primero, no debe lucrar. Hoy en día la reforma le da ciertas flexibilidades al lucro. Una cuestión que ha sido enfáticamente criticada desde el movimiento estudiantil y desde la CONFET. También este sistema debería ser inclusivo. Nos tenemos que reencontrar todas las clases sociales, todas las diferentes culturas dentro de una misma casa de estudio y no ser segregadoras como hoy en día es lo que sucede. Este sistema debería ser gratuito y gratuito universalmente, no es decir como el voucher que hoy en día se entregan donde finalmente estáis postulando como si fuera una beca, donde tenéis que cumplir ciertos requisitos económicos. Supuesta gratuidad que hoy lamentablemente depende de la voluntad de gobierno, es decir, si mañana se elige un gobierno de derecha, como es posible que sea el de Sebastián Piñera, esta gratuidad se acaba.
Por lo tanto también responde a la glosa presupuestaria, es decir, la gratuidad que hoy en día está ofreciendo el gobierno, la nueva mayoría, tiene que responder al PIB tendencial. ¿Qué pasa si no hay crecimiento en el país? No se puede financiar la gratuidad. Hoy en día, de ahí que nosotros no nos ofrezca ninguna seguridad este proyecto de reforma que ofrece el gobierno de Michelle Bachelet. Este Sistema Nacional de Educación Pública también tiene que ser de calidad. Y hoy lamentablemente hemos visto, entre el año pasado y este año, en cómo hemos visto que la discusión de la gratuidad se redució al financiamiento. ¿Quiénes reciben o no plata? Esa es la preocupación de todas las universidades cuando se ha tenido que venir a cerrar este proyecto de trámite en el Congreso, lo cual nos parece totalmente criticable, puesto que se reduce nuevamente al dinero el debate de la educación que el movimiento estudiantil quería abrir desde lo político. Otra característica más que debe ser la creación de universidades complejas. No es posible que solamente casas de estudio se dediquen a la docencia y no estén construyendo conocimiento, que es uno de los fines fundamentales que debería tener cualquier casa de estudio. Hoy en día eso no es una vara para toda la línea de casas de estudio que hoy en día están abiertas. Otra característica más es garantizar condiciones laborales dignas. Hoy en día nosotros hemos visto cómo el movimiento estudiantil ha sido sumamente crítico a la instalación del subcontrato en las universidades que se dicen que tienen rol público, que se dicen que tienen rol social, por lo menos como sucede en nuestra casa de estudio, y lo cual nosotros estamos profundamente en desacuerdo, puesto que no es posible que la educación que se supone que quiere desarrollarse en torno a una estrategia nacional de desarrollo esté hoy en día permitiendo puestos laborales que promueven la precarización laboral. Precarización laboral legitimada por este sistema neoliberal que hoy en día está en Chile después de una dictadura. Y por último, y yo encuentro que ha sido un avance para el movimiento estudiantil la relación con el movimiento feminista, es la implementación de una educación no sexista. Punto que voy a abordar con más complejidad al final, pero que hoy en día vemos cómo ha sido parte de la sensibilización que ha tenido la sociedad en términos de género con respecto a este tipo de demanda. Por lo tanto, todas estas características que tiene el SNEP, el Sistema Nacional de Educación Pública, debe tener como centro que el corazón de la educación en Chile deben ser las universidades estatales. Como bien había dicho Karina, hoy en día el 85% de la educación en Chile es de carácter privado. El 85% de la educación en este país no está regulada, no tiene requisitos mínimos. El Estado solamente se hace cargo, y en cierta medida, del 15% de la educación en el país. ¿Qué otro país representa este caso? Nosotros somos un laboratorio de cierta manera. Otro punto en el que me gustaría hacer énfasis es a las universidades privadas, porque obviamente somos una federación que pertenecemos a este tipo de casas de estudio. Y nosotros creemos que sí pueden existir universidades privadas, pero hay que saber distinguir. Nosotros creemos que hay dos tipos: universidades privadas que se dicen con rol público, como es lo que está postulando nuestro rector Eduardo Silva a través de una discusión en el debate, y otras universidades que legítimamente no quieren adscribirse a este concepto. Y el rol público debería definirse en sí por, primero, entregar una educación que esté en coherencia. Nuevamente, insistimos, somos enfáticos en que tiene que estar vinculada al desarrollo nacional del país, que una casa de estudio esté generando profesionales que sean capaces de subsanar y proponer soluciones para poder seguir progresando en términos nacionales. Y eso tiene un beneficio, que es recibir ciertos aportes del Estado. Obviamente esto tiene que venir con un trabajo de fiscalización en este sentido. Y las universidades que legítimamente no quieran adscribirse de alguna forma al rol público que pueden tener, sí, lamentablemente, tienen que hacerse parte del requisito mínimo que los hace ser una universidad que sea reconocida por el Mineduc, es decir, por el Estado. Y de esa forma no deben recibir bajo ningún motivo algún financiamiento por parte del Estado. Bueno, toda esta discusión que venimos abordando de las características de cómo debería ser el Sistema Nacional de Educación Pública desde el movimiento estudiantil, como cuáles son las distinciones que podemos tener entre universidades privadas, la llamada discusión del marco regulatorio que hoy en día nos convoca de sobremanera al movimiento estudiantil, en donde nosotros no estamos de ninguna manera satisfechas con la propuesta de la nueva mayoría, que parece ser una copia calcada de lo que entrega en 2011 Piñera con
el proyecto GANE, en donde una de las 3 principales demandas son lo mismo que ofrece este gobierno, sin poder diferenciarse de ninguna forma. 60% de la gratuidad para los estudiantes más pobres, no se ha cumplido. Fin al CAE y reemplazo por otro préstamo, es un proyecto de ley que todavía no conocemos. La superintendencia, otro fracaso más. Entonces, de ahí que nosotros hemos dicho en todos los medios como movimiento estudiantil de que esta no es la reforma que hoy entrega cambio estructural a la educación, no es la reforma del movimiento estudiantil, no es la reforma de los actores de la educación, y allí el gobierno nos ha dado la espalda. No ha citado a ciertas reuniones, la ministra no ha llegado. Esto demuestra, es un gesto político muy claro de que nos interesa hoy en día, no reciben las indicaciones, pero dicen que no se pueden hacer cargo de ellas. Y finalmente las indicaciones son mucho menos de los 5 ejes prioritarios que hoy en día nosotros estamos exigiendo desde el CONFET: final lucro, marco regulatorio, fortalecimiento de la educación pública, final endeudamiento, final CAE, y que son necesariamente los puntos claves que nosotros vemos que son necesarios para poder reestructurar en términos de mercado la educación que hoy en día se está impartiendo en este país. Toda esta inconformidad que nosotros hacemos pública con respecto al gobierno, y que nosotros ya lo hemos establecido en las próximas fechas de movilizaciones que tenemos, las cuales vamos a dar a exponer en un ratito más, no es sino acaso el proyecto de ley que ofrece la nueva mayoría la manifestación de la desesperación ante un año electoral. No es sino esta reforma que se fue dilatada desde el año pasado para evitar ciertos conflictos sociales a puertas de cerrar un gobierno. A nosotros nos parece que esa es lamentablemente la pera que hoy en día tiene el gobierno. Por último, nosotros vemos, y también es lo que dice mi organización política, el Frente Estudiantes Libertarios, que nosotros también cumplimos este año 14 años, una de las organizaciones estudiantiles de más larga data en este país, es que nosotros no podemos esperar ni un año más. 2 puntos. Primero, no podemos esperar que ningún otro gobierno no sea capaz de ofrecernos el fin al endeudamiento. Y que esto no significa solamente darle fin al CAE y reemplazarlo por otro crédito, sino que nosotros queremos en serio que la educación no tenga que ver con endeudarse más de 20 años, que te resten el 10% de tu sueldo para poder pagar la deuda con los diferentes créditos o beneficios que recibiste durante el curso de tu carrera. Como también la condonación de la deuda. ¿Por qué el gobierno ha podido condonar la deuda de ciertas empresas, no es capaz de condonar la deuda de profesionales que hoy en día se supone que tienen que hacerse cargo de subsanar las necesidades de este país? ¿Hacia dónde está la mano? ¿Hacia los empresarios o hacia la gente que efectivamente hoy en día se hace cargo de los problemas que nos afectan? Y salimos nosotros con el lastre desde nuestra calidad de vida. Nosotros vemos hacia dónde apunta el gobierno. Nosotros vemos que hoy en día está con los empresarios. Y por último, que nosotros vemos que el desafío que hoy en día tiene el movimiento estudiantil es la educación no sexista. Hoy en día el gobierno, y el año pasado, el 2016, cuando la CONFET hace entrega de su petitorio a nivel nacional, salta a la luz esta primera demanda, que es gracias a cómo nos pudimos permear de una cuestión que era más visible que nunca, pero que no sabíamos traducirla, que era la educación no sexista. Lamentablemente, el desafío del movimiento estudiantil en el corto plazo es poder entregar una propuesta concreta de cómo implementar este tipo de educación. De ahí que diferentes secretarías, vocalías, activistas feministas nos hemos conglomerado en una organización a nivel nacional para poder trabajar en algunas pautas que pueden empezar a discutir las universidades para que nosotros nos hagamos cargo de esta educación no sexista. La violencia de género en las universidades es un hecho. Que un profesor subestime la opinión de un estudiante al interior de un aula, que existan casos de acoso y abuso, discriminación de género, que las instituciones hoy en día no cuenten con mecanismos para poder abordar este tipo de casos, que derechamente algunos los encubran, como lo hemos podido ver en los últimos años, que exista desigualdad salarial, que una mujer y un hombre estén en el mismo cargo y tengan una brecha salarial, a nosotros nos parece totalmente preocupante y nos queremos hacer cargo de eso. 2 minutos. De ahí que tengamos que pensar de qué forma queremos implementar esto. ¿Vamos a evaluar el currículum oculto? ¿Vamos a cambiar las prácticas sexistas al interior del aula? ¿Vamos a revisar los autores que leemos? ¿Vamos a hacer revisiones bibliográficas feministas?
¿De qué forma la educación no sexista se integra en nuestra formación académica para poder desempeñarnos laboralmente bajo ese criterio? Hoy en día no existe. En ese tipo de avances que nosotros queremos empezar a lograr, y hoy en día el gobierno no ha sido capaz de dar respuesta, de hecho ni siquiera respondió la demanda. Así que, para finalizar después, ojalá que las preguntas también vayan en la dirección a que nos puedan dar respuestas diferentes personas que hoy en día son parte del gobierno y que, para finalizar, recordar que hoy en día si el gobierno no es capaz de integrar las indicaciones ni de abordar los 5 ejes prioritarios, el 1 de junio se viene la movilización de todos los movimientos sociales que hoy en día han exigido demanda, sean OMA FP, sea el movimiento estudiantil, sean las feministas, sean los pobladores. El 1 de junio nos hacemos un manifiesto y vamos a exigir todas las cuentas que tenemos que exigirle al gobierno. Muchas gracias. Bueno, finalmente los dejamos con Raúl Figueroa, así que... Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un agrado poder estar en un ambiente que tiene ganas de reflexionar respecto de una cuestión tan importante como es la educación y su futuro. Efectivamente, el debate en educación está tan instalado y está tan instalado hace tanto tiempo que es complejo ver por dónde uno lo toma. Yo creo que hay 3 aspectos que, a mi juicio, son importantes a tratar. Ciertamente no voy a alcanzar a tratarlos todos con gran profundidad por razones de tiempo. Sería interesante si después nos podemos extender. Uno es la mirada respecto de los objetivos. ¿Qué es lo que se quiere respecto de la reforma de la educación superior que se está discutiendo hoy día? Y, por lo tanto, identificar qué consensos y qué disensos hay en torno a esos objetivos. Un segundo aspecto tiene que ver con una cuestión mucho más concreta, que se refiere a los instrumentos que se plantean en el debate para lograr esos objetivos. Si acaso los instrumentos son aptos, son adecuados para alcanzar esos objetivos. Y un tercer elemento que a mí me parece fundamental y que lamentablemente no siempre se discute y es algo así como una especie de elefante que está debajo de una mesa y que nadie quiere notar, que es la cuestión de las ideas que hay detrás de este debate, la cuestión más ideológica en torno al debate educacional, donde creo que efectivamente que es fundamental que se discuta, que es necesario que se discuta y que lamentablemente todos le hacen, y a veces le hacemos, yo trato de no hacerle, el quite. Y hablamos entonces de las mejoras al sistema educacional, de una serie de instrumentos, y en realidad todos queremos hablar de una manera determinada de entender la sociedad. Y se generan, evidentemente, confusiones en torno a ese debate. Yo soy de la idea que es mucho más sano y muy necesario transparentar ese debate, por lo tanto, trataré de abordar esos tres aspectos. Primero, en cuanto a los objetivos. Yo creo que no hay duda que todos los chilenos queremos cuestiones bastante básicas, un sistema de educación en general y de superior en particular, de calidad, que esté efectivamente disponible para todos, es decir, cuyo acceso esté de diversas formas garantizado y donde, en ese caso específico, que las restricciones económicas no sean el principal obstáculo para acceder a ese sistema de calidad y que además sea un espacio de convivencia, un sistema que requiere mayor inclusión. Esos elementos están hoy día en el debate, los ha planteado de alguna manera, se plantean en el proyecto de ley. Yo creo que no hay discusión respecto de esos objetivos. Mi inquietud es que, y aquí paso al tiro, segundo elemento, es que el proyecto de ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso es más bien contrario a esos objetivos. Si uno analiza en detalle lo que se propone, tanto en materia de institucionalidad, de la regulación asociada y específicamente en el mecanismo de financiamiento que se plantea en este proyecto, y se ejecuta tal cual como está planteado, terminamos o corremos el riesgo de terminar con un sistema de educación de menor calidad, con un sistema de educación donde el derecho a escoger de los jóvenes termina siendo restringido y con un sistema de educación que eventualmente puede incluso profundizar ciertos aspectos de segregación que hoy día se quieren corregir. ¿Por qué? Y voy a centrarme, por las restricciones, idealmente si podemos después conversar un poco más, primero en el diseño del financiamiento, que creo que es el eje fundamental de
proyecto de ley que se discute. No voy a entrar en detalle, ustedes todos lo conocen bien. El eje principal del proyecto es la gratuidad universal. El propósito de la gratuidad universal yo lo comparto, o al menos uno de sus propósitos, que es asegurar que efectivamente todos puedan acceder a los beneficios de la educación superior sin que las restricciones económicas sean un obstáculo infranqueable. El punto está en que en la manera como se plantea, ese modelo de financiamiento para la educación superior termina atentando en contra de principios que, al menos yo considero, esenciales para el mejor desarrollo del sistema. Y son, algunos se han planteado acá, la necesaria autonomía de las instituciones para poder llevar adelante sus proyectos, la necesaria diversidad de proyectos educativos que forman el sistema educacional y la máxima amplitud de las posibilidades de escoger de los jóvenes. ¿Por qué creo yo que este mecanismo de financiamiento que se propone y que es el eje fundamental de la reforma genera estos efectos contrarios? En régimen, yo planteaba que efectivamente el régimen de esta reforma es difícil de saber cuándo será, podría ser el año 2070 según algunas estimaciones, no hay mucha claridad. Es probable que el hombre llegue antes a Marte, la NASA dice que el 2039 podría el hombre pisar Marte y antes llegaríamos antes a Marte que tener gratuidad universal, digamos. El eje en régimen de ese proyecto es que el financiamiento que hoy día proviene fundamentalmente en parte de ayudas estatales y en otra parte del bolsillo de quienes estudian, es reemplazado por financiamiento exclusivamente estatal. Y estamos hablando aquí fundamentalmente del financiamiento a la docencia de pregrado que realizan las instituciones. Para ello se requiere una cuestión que es bastante simple en el papel, que es determinar la cantidad de recursos que se le transfieran a las instituciones, junto con la prohibición de las instituciones de cobrarle a sus alumnos. Y esa determinación de recursos exige, porque no hay otra manera de hacerlo, que se fije el precio, que se fije la cantidad y que se fije también el número de alumnos a financiar. Si no, la verdad es que tal como está presentado el proyecto es difícil que exista un control de los recursos a transferir y por tanto el proyecto de ley plantea eso, se fijan los precios y se fijan las vacantes. Y ahí es donde empiezan los problemas. Hay un principal problema, que el proyecto es carísimo. Mi lectura de un proyecto de gratuidad universal es que termina siendo, además de caro, tremendamente regresivo, en el sentido de que parte importante del esfuerzo económico que tiene que hacer el fisco para llevar adelante una política termina destinándose en un sector de la población que no tiene tantas necesidades económicas. Y esos recursos podrían destinarse a una serie de múltiples necesidades en educación superior, en educación general e incluso en otras, pensiones, salud, etc. Por lo tanto, ahí hay un aspecto. Pero no quiero quedarme en ese aspecto. Quiero señalar cómo atenta esto contra la autonomía y la diversidad del sistema. La fijación de precios implica, en su esencia, que un tercero, en este caso quien administra el sistema desde el aparato estatal, anticipa un modelo de institución para determinar los recursos a transferir. Y es una estimación a priori de los costos que un modelo universitario necesita, de acuerdo a quien está encargado. En este caso hay una comisión, pero en el fondo será 1 o 15 personas, pero la restricción es exactamente la misma. Tienen que anticipar un modelo y además tienen que adecuarse a las restricciones económicas del país. Y eso sirve entonces para determinar con cuántos recursos las universidades podrán llevar adelante sus proyectos. De la misma forma, de alguna manera, no quiero entrar en ese detalle, pero para los que lo entiendan cómo funciona, como se fija hoy día, por ejemplo, las tarifas del sistema sanitario o del sistema eléctrico, donde se establece una empresa modelo sanitaria, se estipulan una serie de costos que son más o menos los mismos en todas partes del mundo, salvo el valor del agua que se incorpora a la tarifa, y se establece entonces un modelo para fijar el precio. Algo similar es lo que se tendría que hacer en materia universitaria para la gratuidad. El problema de eso es que por definición los modelos universitarios son distintos unos de otros. Una cosa es que tengan el mismo objetivo, la búsqueda de la verdad a través de la generación de nuevo conocimiento. Pero diferente es que para lograr ese objetivo hay múltiples y distintas maneras de hacerlo. Entender que
que para lograr la gratuidad se requiere un mecanismo de financiamiento que homogeniza los modelos universitarios y que eso es lo que sirve para transferirle los recursos que les permitan llevar adelante sus proyectos, implica indirectamente, pero implica de todas formas, homogenizar los proyectos universitarios y atenta entonces a la vena en contra de la diversidad de proyectos. Y esa diversidad no solo es importante para el desarrollo del país, no solo es importante para el desarrollo de las propias instituciones, sino que es clave para que el derecho a elegir sea una realidad. Si queremos efectivamente que el derecho a la educación sea completo, no basta con facilitar el acceso a la educación, sino que tiene que ir necesariamente de la mano de la posibilidad de que los jóvenes escojan cómo y dónde seguir sus estudios. Y sin diversidad, esa posibilidad de elección inevitablemente se restringe. Se restringe también la autonomía de las instituciones, porque al recibir un número acotado de recursos, pensados no para su propio modelo educativo, sino que pensados para un modelo general que emana de la mente de quienes no están llamados a impulsar, ni a diseñar, ni a mover ese proyecto, no tienen otra alternativa que ir adecuando su realidad a lo que las restricciones financieras lo llevan. Y esto es algo que hemos visto, y lo ha visto de alguna manera esta misma institución, que adhirió a lo que va hoy día de gratuidad, ¿cierto? Y vemos cómo, sobre todo las universidades privadas, las que están fuera del Consejo de Rectores, las que no reciben fondos públicos, las que en cierta medida son bastante discriminadas porque no hay nada que las distinga de muchas de las universidades que forman parte del CRUCH, por esta manera de transferir los recursos, reciben hoy día menos de lo que necesitan para llevar adelante sus proyectos. Y claro, podrán adecuarse, pero esa adecuación implica necesariamente que tengan que dejar de hacer ciertas cosas que autónomamente han decidido o habían decidido impulsar y que constituyen la identidad propia de cada universidad. Entonces, es un mecanismo que, con un buen propósito probablemente, tiene evidentes, afecta directamente la autonomía, la diversidad, las posibilidades de escoger, porque en régimen hay instituciones que por estas restricciones no entrarán a la gratuidad y por lo tanto quedarán excluidas de ser elegidas por parte importante de la población que necesita apoyo del Estado para poder estudiar. Me queda muy poquito, entonces quiero pasar, que medio trunco, ojalá en las preguntas después podamos conversar más de estas cosas, al tercer elemento que a mí me parece clave, que es la discusión que está escondida detrás del debate educacional y que tiene que ver con la manera de entender la sociedad. Y como se discute poco de esto, al final se entiende poco efectivamente cuáles son esas visiones. Yo tengo, voy a hablar aquí a título personal, una mirada distinta de el rol subsidiario que se le reconoce al Estado. Y que evidentemente es parte de la... Giorgio lo planteaba, ese es el conflicto de fondo que hoy día está planteado. ¿Cuál es el rol que le corresponde al Estado en general y en particular en materia de educación? Y hay como dos grandes visiones. Sería ideal poder explayarse más, digamos. Un Estado mucho más presente y garante, como planteaba Giorgio, y derechamente un actor concreto de parte importante de lo que ocurre, digamos, en la sociedad. Y un Estado que se conoce en Chile, que es una particularidad de Chile como un Estado subsidiario, donde no es que esté ausente, sino que identifica como uno de sus principales roles permitir y dar facilidades y promover que los individuos autónomamente se organicen para lograr sus propios objetivos. Y en ese sentido, la libertad de enseñanza, que es el alero bajo el cual universidades como esta se han cobijado, no es más que una manifestación específica de una idea global, donde el Estado lo que hace es generar condiciones para que individuos ajenos al aparato estatal puedan, desde sus propias convicciones, desde sus propias pretensiones, desde sus propias maneras de ver el país y el mundo, organizarse para lograr sus objetivos y contribuir también desde ahí a lo público. Y ese es un elemento que, a mi juicio, puede quedar muy afectado si se insiste en políticas como las que se están impulsando y que de alguna manera terminan por desconocer ese
a mi juicio, necesario impulso particular para que todos podamos, sin necesariamente ser parte del aparato estatal, contribuir de una manera efectiva y concreta al desarrollo del país a través de una función pública como es la universidad. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a los expositores. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas al público. Vamos a recibir 5 preguntas, las cuales pueden ser generales o personalizadas, y los expositores van a tener 3 minutos para responder. Ahora Felipe va a acercar los micrófonos a las personas. Mi nombre es Leonora Benicelli. Yo soy la coordinadora ejecutiva de un programa de acceso y acompañamiento a la educación, en la educación superior que se llama Programa PASE, que es una medida presidencial del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y tengo una pregunta que es para todos, pero quiero poner algunos elementos que creo que no fueron mencionados acá, que están en el proyecto de reforma y que sería bueno también como incorporar. Y algunas correcciones también, algunas de las cosas que se dijeron. Primero, que a los estudiantes se les pida cumplir con criterios económicos para acceder a la gratuidad no es real. O sea, es real, pero tiene hay un elemento que se les exigió a los estudiantes migrantes que cumplían con todos los requisitos socioeconómicos que se les exige y finalmente no pudieron acceder a gratuidad por no tener permanencia definitiva. Y eso es algo que está en el proyecto de reforma. En el proyecto de reforma se le exige a los estudiantes migrantes tener 2 años de permanencia definitiva para poder acceder a gratuidad, y es algo que creo que es bueno que se sepa y es bueno incorporar, y ha sido una dificultad en el programa PASE. Fue una dificultad que los estudiantes migrantes pudiesen inscribirse a la PSU con un RUT que no es un RUT definitivo, que a todas luces es una vulneración de derechos que contraviene las convenciones internacionales, los tratados internacionales, en fin, ¿para qué les voy a decir cosas que todos sabemos? Entonces, los obstáculos que se les presentan no son solo económicos, la PSU es un obstáculo y creo que se habló poco de eso. La segmentación de género en la formación, en la educación media, es un obstáculo también para acceder a aprendizajes equitativos, para sacar los mismos puntajes en la PSU, poder acceder a las mismas carreras. Creo que ahí hay una segmentación de género que es bien marcada en la educación media y que eso también sube a la educación superior. Que el derecho a la educación contempla el acceso, pero que es finalmente de lo que se ha hablado, pero también y por sobre todo el derecho al aprendizaje, y que creo que siempre en los debates sobre el proyecto de reforma se habla poco porque el proyecto habla poco del aprendizaje, de cómo se generan aprendizajes profundos, significativos, y como dice una amiga, creo que estamos en un momento en donde hay que primero los derechos, después la gestión, y creo que nunca se habla mucho. A mí lo que más me gusta del PASE es que es un programa que está sustentado en el enfoque de derecho. Entonces la pregunta para todos sería, ¿cómo podría ser inclusiva una educación estatal, que es la que recibe a las clases más altas? Creo que yo concuerdo con la gratuidad universal, hace mucho, o sea, también estudié y participé de un movimiento en donde se exigía la gratuidad universal, pero también trabajar en un programa como este te hace ver que la gratuidad universal, sí, solo sí, el acceso es equitativo, y para que el acceso sea equitativo, la PSU es una barrera y es algo que hay que cuestionar y poner. ¿Y cómo podría ser inclusiva entonces una educación estatal, que es la que recibe a las clases más altas, y cómo se construye una educación inclusiva al interior de una institución? Y acá no estoy separando privadas de públicas o de estatales. La universidad como institución, como ethos, ¿sí? Una institución que es elitista y que está teniendo fines meritocráticos. Esa es la pregunta, ¿cómo se construye? ¿Cuáles son los elementos que hay que poner? Que creo que no solamente es el financiamiento. Hola, mi nombre es Jaime, soy estudiante de Sociología de acá de la universidad. Y mi pregunta también es para todos y es, más que nada, es bastante general, la verdad. Yo creo que todos estamos de acuerdo, o bueno, casi todos, quizás Raúl Figueroa no, pero con que la educación tiene que ser no sexista, el Estado tiene que ser un garante, tiene que entenderse como un derecho social, etcétera, etcétera, para no apuntar en eso, pero mi pregunta apunta es para ¿qué queremos nosotros de esta educación? La queremos, se mencionó, ¿cuál es este propósito que mencionaba en este caso Giorgio de la educación? Se mencionó que es para el desarrollo social, pero la queremos para este desarrollo social que en los marcos que se da hoy en día sustenta y perpetúa la desigualdad que se intenta combatir. También la pregunta es como, ¿cuál es la calidad a la que apuntamos? Porque, bueno, también Karina mencionaba que la reforma era muy contracultural. Yo estoy en desacuerdo, la verdad.
porque precisamente al hablar de calidad ya la estamos viendo como un bien de consumo a la educación. Y son puntos que la reforma y como movimiento estudiantil la verdad tampoco hemos tratado. Entonces, principalmente la pregunta es esa: ¿para qué queremos esta educación? ¿A qué apunta? Y cuáles son los medios que ustedes consideran, a manera personal, obviamente, para avanzar a esa finalidad. Mi pregunta es directa a Raúl, porque hubo dos comentarios que me llamaron la atención. El primero es por qué usted supone que la diversidad que se desea en un país con buena educación tiene que estar acompañada necesariamente de un subsidio a la demanda. O sea, ¿qué hay en esa estructura que nos dé una diversidad que no se justifique por el lucro de aquellos que quieren instalar la universidad para recibir ese subsidio? ¿Y por qué no tener un sistema, por qué no podría ser posible tener un sistema estructural que se fundamente en principios de, bueno, la educación, la investigación, la búsqueda de la verdad? Y la otra pregunta era, que estaba relacionada con eso, era de qué manera usted entendía la calidad y si esa calidad tenía que estar acompañada necesariamente de, no sé, criterios estandarizados, porque lo que ha demostrado la evidencia empírica es que la calidad medida con criterios estandarizados se aleja de lo que nosotros hablamos como una universidad compleja, en el fondo, una universidad que investigue, etc. Eso, gracias. Quisiera aprovechar este espacio para compartir una inquietud que tengo, porque se habla de educación de calidad, porque es difícil ver las cosas desde afuera. Se ve desde afuera, uno lo juzga de una forma y desde adentro uno lo ve de otra forma. Si se habla de educación de calidad y uno está pagando para la educación superior, porque muchas veces hay falta de ética en la enseñanza. Cuando digo falta de ética es porque muchas veces uno ve a unos profesores que saben mucho, pero quizás por el tiempo, por tanta actividad que tienen, uno siente que dan muy poco en lo que es la calidad de la enseñanza. Entonces, en ese punto pienso que invertir, cuando uno estudia, uno invierte tiempo, dinero, energía. Porque digo inversión porque en 10 años se recupera, o será en recursos humanos, o será en otros aspectos. Entonces, lo que quiero saber, ¿qué se está haciendo para que, o qué instrumento utilizan para poder hablar o con los docentes o hacerle una prueba para ver si ellos están dando lo mejor de ellos para que uno como estudiante pueda recibir lo mejor, para poder darlo a la sociedad, a su comunidad y al gobierno o a cualquier comunidad que lo necesite? La primera pregunta que tenía era para la presidenta de la federación, que era era muy similar a la pregunta que planteó la profesora Olave, que era respecto a la temática de cómo acercar a las bases nuevamente con la dirigencia. En ese sentido también cómo rearticular el movimiento estudiantil después de un reflujo que se ha producido después de los últimos 2 años. La otra pregunta que quería hacer era para Karina. La pregunta apunta principalmente a cómo proyecta ella cómo dotar de contenido a la demanda actual de educación no sexista y cuál debería ser el contenido mínimo de los protocolos que hoy día se están realizando en diferentes universidades sobre temas de acoso y abuso. Y también una pregunta para Giorgio, respecto a la temática que hoy día el movimiento estudiantil y las indicaciones que está planteando. Sobre ese punto, si es que estas indicaciones no se logran meter en la reforma, ¿usted aprobaría o no aprobaría la reforma de ley hoy día en la Cámara de Diputados? Yo creo que hoy día hay que separar la discusión entre políticas de gobierno y políticas de Estado. Las políticas de Estado objetivamente se mantienen en el tiempo. La reforma del 67 fue una política de Estado, hasta donde duró el Estado, y así con otras cosas, en el 98 todos los cambios curriculares son políticas de Estado. Yo creo que hoy día el proyecto de reforma tiene políticas de Estado y políticas de gobierno. Política de Estado, por ejemplo, es la creación de superintendencia y subsecretaría, porque es una institucionalidad que hoy día la educación superior no tiene, con un sistema muy grande de mucho crecimiento y que efectivamente es un avance y un aporte de la reforma. Sin embargo, ¿cómo nosotros pasamos o logramos
creo yo, pasar de una políticas de gobierno a políticas de Estado que permitan una transformación de la educación superior o del sistema de educación superior que se mantenga en el tiempo y que sea un proceso. Yo creo que también ahí hay algunos inmediatismos que le hacen mal, en el fondo, a las políticas de Estado. Y en ese sentido creo yo que es importante resignificar algunos conceptos porque al final las políticas de Estado se logran por consenso entre los poderes del Estado, la sociedad civil, los movimientos sociales hoy día y otros tantos actores que hoy día están batallando por una reforma de la educación superior. Entonces, ¿cómo logramos resignificar desde una discusión con la sociedad civil ciertos conceptos que nos permitan un consenso para políticas de Estado? Como por ejemplo, ¿qué vamos a entender por calidad? ¿Solamente el indicador objetivo? ¿O hay otros elementos que nosotros consideramos que las instituciones deben cumplir para que sean de calidad? El tema de la autonomía también. ¿Vamos a considerar la autonomía un elemento únicamente administrativo o también condiciones políticas o de convivencia dentro de las instituciones? Y así con muchas otras cosas, no solo el financiamiento también es un tema a resignificar, pero creo que calidad y autonomía hoy día, como se ha tratado de resignificar lo público. O sea, el rol público hoy día viene a resignificar el discurso de lo público como únicamente propiedad del Estado. Entonces, ese tipo de discusiones, ¿cuáles son las que hoy día podemos tomar algunos conceptos, resignificar para poder lograr políticas de Estado? Vamos a darle 4 minutos por respuesta a cada expositor. Vamos a cambiar un poco el orden de las respuestas porque Giorgio está un poco ajustado de tiempo ya que está en semana distrital. Gracias. Anoté 5 preguntas, así que 4 minutos por 5 preguntas son 20 minutos. No. Digo, 4 minutos por pregunta. No. No, sí sé. Voy a tratar, me está haciendo el vivo nomás. Voy a tratar de responder algunas de las preguntas. Es imposible contestar con la profundidad que se merecen las preguntas en 4 minutos. ¿Para qué queremos la educación? Pregunta Jaime, una pregunta bien de fondo. Yo al menos creo que la educación, y en particular la educación superior, es como un puntal de lo que se debería conocer como desarrollo. ¿Ya? Desarrollo, a mí me gusta una definición que tiene Manuel Castells para el desarrollo, ¿ya? Que en el fondo habla del progreso tanto material como espiritual, no solo individual, sino de los pueblos, ¿ya? Y en ese sentido meter también el tema que está muy en boga hoy día de la sostenibilidad de ese progreso material y espiritual de las personas y de los pueblos. Entonces, ¿qué está al servicio de eso? ¿Cómo? Principalmente con el factor conocimiento, tanto su descubrimiento como su transmisión, su construcción en los espacios, en este caso universitarios. Y con respecto a la calidad, Dafne preguntaba cómo lo hacemos con el proceso en particular de la docencia. Y yo creo que uno de los aspectos importantes para tener calidad es algo que tampoco está resuelto en la reforma que está propuesta, que es una carrera académica. O sea, si es que hoy día existen muchas instituciones que lo que hacen, o tienen profesores taxi, que se le llaman a los profesores que se contratan por hora y que están de un lado a otro, no pueden preparar muy bien las clases. Hay algunas universidades o institutos que pagan 5 lucas la hora. ¿Ya? 5 lucas la hora. Un profesor que tiene que estar moviéndose y que gasta 3 horas en total cuando tiene que dar 1 hora de clase. Entonces, es una precarización que yo creo que impide que haya un proceso de calidad, que haya un proceso más reflexivo. Entonces, la carrera académica para mí es puntal para que haya calidad y hoy día no se está abordando, salvo la promesa de que existan las universidades estatales, pero creo que debería haber un marco de carrera académica mínimo para las instituciones que quisieran llamarse universidades y, bueno, diferenciado también para lo que se necesita en los institutos profesionales o centros de formación técnica. Se preguntaba cómo hacer instituciones que sean inclusivas. Yo al menos no soy partidario del acceso libre físicamente, sí virtualmente. ¿En qué sentido? Creo que todas las clases y los contenidos que se pasan en las distintas universidades debiese haber una forma de digitalizarlos para que cualquier persona pueda tener acceso al conocimiento que se está entregando en la sala de clase. Debería ser un bien público de acceso a cualquier persona. Y luego herramientas de validación de las competencias que se puedan adquirir a través de una presencia física, por cierto. Pero si es que tú me preguntas modelo a la, no sé, Uruguaya o Argentina de acceso libre, a mí no me gusta por 2 razones. Porque genera una crisis de expectativa gigantesca entre el poder acceder y el realmente
concretar la titulación, o sea, el logro. Y eso principalmente afecta a los más pobres al final, porque se genera una sobreexpectativa de algo que al final genera un choque. Y por eso yo creo que el sistema tiene que estar ordenado en que ambos sistemas, tanto el técnico como el profesional, debiesen ser capaces de interactuar, interlocutar entre ellos, de tal manera de que cualquier persona pueda trazar una expectativa sincera, accesible, para llegar a la educación superior, tener un camino en el cual uno puede ir superándose y, en el caso, mientras sigamos teniendo desigualdad de base en la materia educacional, hacer las acciones afirmativas para encontrar aquellos talentos que la prueba o los mecanismos de selección no son capaces de detectar. Yo soy muy favorable a esos mecanismos de acción afirmativa y de acompañamiento para que no haya deserción, pero también que para todo el resto, donde no se alcanza a ejercer esos programas, que exista una siguiente alternativa para poder ir accediendo, si es que existe el técnico, luego poder convalidar eso, tener un marco de cualificaciones que te permita poder seguir avanzando en este desarrollo del conocimiento. Y para cerrar, Eduardo me preguntaba si es que aprobar o no, así como la pregunta sí o no. Lamentablemente no es tan binario, sino que es de muchas votaciones. ¿Por qué? Porque existen, no sé, 200 artículos, existen muchas indicaciones. Cuando la votación es en particular, tienes que votar cada artículo. Hay artículos que me parecen buenos, hay artículos que no me parecen buenos, y invitadísimo a la discusión para que vean cuál es la argumentación detrás de cada una de esas votaciones, porque en serio es muy difícil hacer toda esa votación de 200 en un 1 o un 0. Disculpen, quería hacerle una pregunta a Raúl, no sé si me la permiten, pero me voy a tomar la patudez porque después me voy a ir, pero después lo voy a ver la respuesta por video. Vamos a tratar de verla. Porque hay un tema súper importante que yo creo que al final termina siendo una falacia. En la propuesta que han hecho desde Chile Vamos, en la propuesta que han hecho en general, se habla de un crédito universal, que lo dé el Estado, ¿ya? Fin al CAE, han tomado esa bandera, y han dicho, no, nosotros queremos un crédito universal contingente al ingreso, ¿o no? Eso se ha dicho. Un crédito contingente al ingreso exige que el Estado apalanque ese gasto, es decir, cuando se le tiene que pagar a los profes, tiene que venir de algún lado la plata. El Estado la pone a modo de préstamo, el Estado es el que apalanca esa deuda. ¿Ya? O sea, el Estado tiene que hacer esa inversión inicial, por lo tanto tiene que sacar de algún lado esa plata. Por lo tanto, hay un flujo que tiene que venir del Estado, y me imagino que pondrán criterios a las universidades para fijarle, uno, el arancel, o para que no haya copago, y fijar la matrícula. Entonces se dice, no, es que la gratuidad es mala porque tú le quitas autonomía a la institución, cosa que tampoco estoy de acuerdo, aunque sea fijando arancel, pero se esconde que en su propuesta también tiene que existir, si es que no quieren copago, si es que no quieren que se aproveche de la elasticidad del estudiante que puede pagar un poco más si es que le cubren el arancel y no está pagando en la universidad, tiene que existir una forma de fijación de arancel. No puede convivir, es una contradicción, llegan a toparse el hecho de decir, nosotros sí queremos hacer un crédito contingente, ¿y cuánto le van a pagar a la universidad por alumno? ¿Lo que la universidad quiera? Me imagino que no, sería una irresponsabilidad fiscal tremenda. Todas las universidades dirían, no, mi carrera cuesta 10 millones, 20 millones. Entonces, ¿acaso la propuesta que tienen ustedes es a libre demanda lo que la universidad quiera cobrar? Y si no, ¿cómo pretenden hacerlo? No me cuadra realmente que no quieran entregar un crédito y que no fije el arancel. Y si es que no fija el arancel, ¿cuántas matrículas? Las que quieran. Si es que quieren abrir 1000 cupos de periodismo, no sé, 2000 cupos de criminología, ¿las pagarían? Porque el estudiante tiene derecho a escoger eso. No existe una visión de que el Estado tenga realmente un rol a la hora de fijar o una estrategia o el arancel. A mí me parece que como que no calza, ¿no? ¿Ya? Es que para que se vaya, sí. Pues ya, conviene un poquito más. Como el diputado Jackson tiene que irse, voy a partir por eso y luego responderé. Tiene toda la razón el diputado Jackson a señalar de que si así fuese sería una gran contradicción, pero no se ha planteado terminar con la posibilidad de copago en el sistema universitario. Y por lo tanto, y desde ese punto de vista, porque efectivamente si reemplazásemos el arancel por un crédito universal y donde la única manera de pagar ya no es directamente, sino que a través del crédito, el efecto que Giorgio plantea, yo comparto que se haría, y por lo tanto, para evitar ese efecto, lo que se está planteando no es la supresión del copago, sino que una gratuidad focalizada en un segmento y luego becas y combinación de becas y créditos para el resto, con mecanismos donde, en definitiva, lo que se establece para efectos de cuánto el Estado pone en este sistema de crédito implica, obviamente, un arancel de referencia, que es lo que el Estado está en condiciones de
aportar para eso, pero no significa que se elimine el copago. Y como tengo el micrófono, aprovecho para responder. Gracias. A ver, se me hizo una pregunta que era directa y voy a partir por esa y después por las otras. Respecto de la diversidad y el sistema de financiamiento de la demanda, ¿cierto? ¿Por qué me gusta a mí un mecanismo de financiamiento a la demanda? Es decir, donde las platas fiscales, las ayudas fiscales van a los alumnos para que los alumnos con esos recursos puedan escoger dónde estudiar, por la razón siguiente, porque pone los incentivos en los estudiantes. Hace que las instituciones miren a los estudiantes para ir perfeccionando sus propios proyectos educativos. Y tenemos nosotros, afortunadamente para la explicación, desafortunadamente porque creo que es algo que hay que corregir, un ejemplo concreto que es el comportamiento que sistemáticamente tiene el Consejo de Rectores todos los años en la negociación de los recursos, donde pasa a ser una actitud de matonaje para ver cuánta plata más reciben del sistema. Si uno cambia la lógica de financiamiento desde un financiamiento de la demanda a un financiamiento exclusivamente a la oferta, lo que hacemos es cambiar precisamente el foco de preocupación de las instituciones. Ya no se preocupan tanto de los estudiantes, sino que pasan a preocuparse de su contraparte en el Ministerio de Hacienda para ver cuántos recursos van a tener ese año para sacar adelante su proyecto. Y ahí entonces la diversidad empieza a sufrir también, porque el que asigna los recursos termina por determinar de alguna forma, yo no creo que parezca tan radical como que todo va a ser exactamente igual, digamos, pero se va sufriendo la diversidad porque esa asignación de recursos termina por moldear lo que esos proyectos pueden hacer. En términos de la calidad, yo no comparto, yo creo que tiene que haber un sistema de aseguramiento de la calidad obligatorio y que establezca ciertos mínimos. Pero hay que tener mucho cuidado con un mecanismo de acreditación que termine por estandarizar todo lo que las instituciones tienen que ofrecer. Me parece que eso es altamente complejo, porque los proyectos son distintos y porque es difícil que el acreditador logre identificar. Me parece absurdo creer que la calidad corresponde a un único modelo de universidad o a un único modelo de instituto profesional. Lo que tenemos que ser capaces nosotros de desarrollar es un sistema que reconozca calidad en distintos proyectos, que es mucho más difícil, ciertamente. Pero es más fácil decir esto es lo que se va a hacer y el que lo calza con esto lo sacamos del sistema. Pero creo que es equivocado porque, no me voy a repetir, perjudica las otras cosas que he planteado. Y una sola cosita, una cortita. Se planteaba el tema del acceso general, digamos, y cómo aseguramos un sistema más inclusivo, vinculándolo con la PSU, los mecanismos de acceso. Yo creo que la PSU tiene varios defectos. Uno de sus principales defectos es que se usa para muchas cosas y sirve solo para una, y a medias. Es un instrumento para seleccionar la admisión a la educación superior y se usa para medir la calidad de los colegios, para una serie de otros aspectos que a lo mejor están equivocados y habría que corregir eso. Pero la pregunta de fondo que hay que hacerse es si estamos o no por un sistema universitario selectivo. Si el sistema es selectivo, inevitablemente algunos van a quedar dentro y otros van a quedar fuera, y por lo tanto ahí lo que hay que hacer es tener un mecanismo de selección que sea adecuado. Y hay un tema que es muy complejo que se ve, por ejemplo, en Brasil, donde hay gratuidad en las universidades del Estado y donde tienen la Universidad de Sao Paulo, que, de acuerdo al menos a los rankings, es la mejor universidad de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que pasa en la Universidad de Sao Paulo? Estudian, como es una universidad selectiva y de mucha calidad, los ricos de Sao Paulo estudian ahí. Los ricos de Sao Paulo son muy ricos, solo para tenerlo como referencia, digamos. Y lo que hacen entonces es quitarle espacio a jóvenes más vulnerables que podrían acceder a ese mismo proyecto. Por eso, y esa otra razón por la cual la lógica de la gratuidad universal es compleja, porque implica destinar recursos y esfuerzos en quienes, evidentemente, en el caso de Brasil lo muestra, no lo necesitan. Eso. Gracias. Muchas gracias. Ahora los dejamos con Karina. Muy bien, muchas gracias. Para comenzar a agradecer el espacio de debate, yo creo que ha sido súper productivo y además que escuchar distintas visiones también es muy bueno. Primero quería referirme al tema del movimiento estudiantil. Yo creo que es súper importante que se entienda cuál es la relevancia de tener un movimiento estudiantil fuerte y a la altura de la discusión, porque a nosotros nos costó mucho en el año 2006 poder posicionarnos como un actor social clave dentro del debate educacional.
Durante 30 años al menos no se habló sobre educación en Chile. Y yo creo que lo que se logra en el 2006, y el 2006 tenía 17 años, no tenía ni siquiera derecho a voto. Entonces, lo que se logra en el 2006 es un movimiento tan importante que yo creo que el objetivo principal de ese movimiento estudiantil se cumplió, que fue lograr posicionar al movimiento estudiantil como un actor social clave. Y eso es hasta el día de hoy. Pero, sin embargo, a mí me da a veces la impresión de que el movimiento estudiantil no va acorde a la discusión de educación en general. Y eso es porque yo creo que hay ciertas cosas que hay que resguardar en términos de confianza con la sociedad por parte del movimiento estudiantil, pero también por parte de la organización. Y yo creo que ese es un desafío importante que tiene el movimiento estudiantil para poder aportar a la discusión sobre educación. No digo que no se haga, sino que yo creo que públicamente tiene que ser de mayor relevancia, porque es de la única forma, con fortalecer los movimientos sociales, en que se puede avanzar, a mi entender, a tener una educación más justa. Entonces, yo creo que esto se hace en conjunto con los movimientos sociales y con la fuerza que se puede tener en el Parlamento. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, yo partí diciendo la intervención que yo creo que es fundamental entender la discusión de la educación como un todo. Yo creo que hoy día una de las grandes deudas que tiene la educación superior es que no hay una diversidad en términos socioeconómicos. La educación superior sigue siendo altamente segregada y al final las clases bajas o el mundo popular no está ingresando a las grandes o las universidades de élite de nuestro país. Y a su vez no nos hemos hecho cargo de otro problema que es fundamental hoy día, que son, y lo dije, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y yo creo que eso es un tema como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Son hoy día cerca de 600.000 jóvenes que no están dentro de la formalidad y que son parte del mundo popular. Y lamentablemente yo creo que el mundo popular hoy día no está, como lo decía, no está estudiando en estas universidades que son elitizadas. Y yo creo que eso es parte de la discusión que nosotros tenemos que dar. Y eso, por cierto, que va de la mano con lo que decía Leonora respecto a la PSU. Yo creo que la PSU se debe superar. Yo creo que el acceso o el mecanismo de acceso a la educación superior no puede ser solamente una herramienta que mida conocimiento. Tiene que medir otras complejidades que hoy día se tienen que considerar y por cierto que tienen que estudiar cómo hacemos más equitativa el ingreso a la educación superior. Tercero, yo creo que, y comparto aquí con Jocelyn, yo creo que una universidad no se entiende sin investigación. Y por lo mismo, también lo decía, yo creo que además las universidades tienen un rol en términos de la discusión del desarrollo del país. Y a veces yo creo que tampoco están todas las universidades en sintonía con lo que se está discutiendo. Y sobre todo yo creo que Chile, el principal problema de Chile sigue siendo la desigualdad social. Y yo creo que la discusión académica y de la educación es cómo vamos derrotando la desigualdad. Yo creo que tenemos que tener claro que tanto los distintos sistemas, políticos, académicos, etcétera, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos dando y vamos superando esa discusión para superar el problema. Lo cuarto, ya me queda poquito, el tema de lo contracultural. Yo no lo digo lo digo como un diagnóstico y un desafío. No digo que yo creo y lo digo desde lo lamentable que es para la centroizquierda, porque yo creo que ha calado tan hondo el sistema, un par de minutos, ha calado tan hondo el sistema neoliberal en todos sus aspectos, en la competencia en que sea en el sistema educacional, en que yo me quiero tratar de diferenciar de mi vecino, entonces por eso pago 5.000 pesos más a pesar de no tener como una educación de mejor calidad, que al final cuando se hacen estas discusiones, que yo estoy de acuerdo que se tienen que hacer las reformas, estoy de acuerdo con que tenemos que avanzar en ese sentido, pero sin embargo creo que uno de los grandes desafíos de la centroizquierda es poder dar la batalla cultural, o sea, de entender de que esto tiene que ser una construcción colectiva y no del salvarme yo porque me quiero diferenciar del de al lado. O sea, y yo lo digo también desde la experiencia. Yo estudié en un colegio público en Quinta Normal y yo creo que soy una de las pocas que pudo ingresar a la educación superior. O sea, el resto de mis compañeros hoy día están haciendo otras cosas que no los juzgo, pero fueron, o sea, madres, adolescentes, por ejemplo, otros no pudieron ingresar a la educación superior por falta de oportunidades, porque tuvieron que trabajar a muy temprana edad. Entonces, yo creo que hacerse cargo, primero, de entender esto como un colectivo, o sea, hay muchas personas que ingresan hoy día a la educación superior sin tener ni un talento, pero solo porque tienen capacidad de pago los padres. Y eso es inaceptable que nosotros podamos seguir tolerando en Chile. Y por eso me da tanta rabia de que al final las personas sigan teniendo esta concepción individualista del poder salvarme, de que si yo me puedo diferenciar de mi vecino y ir al colegio que está al lado y poder pagar 10.000 pesos más,
Yo creo que eso es una de las concepciones que nosotros tenemos que derribar. Pero con esto voy terminando. Por eso es tan peligroso, yo creo que además el discurso de la derecha también haga sentido. Porque lo que hoy día nos está transmitiendo Piñera particularmente es que dar un retroceso en términos de las reformas. O sea, volvamos, ¿por qué le privamos a la gente que pague esos 10.000 pesos? ¿Por qué nosotros le estamos privando de que tengan la libertad de elegir? Acá es mentira, las personas no tienen libertad de elegir. Los que no tienen plata no pueden elegir. Y por eso es importante que el sistema público de educación media y secundaria, media y básica, pueda elevar su calidad. Porque hoy día la matrícula es pequeña, cerca del 30% en educación municipal y de mala calidad. Porque al final no se opta por estar ahí, sino que es porque no tengo plata para poder pagar un colegio de mejor calidad. Y yo creo que esa es una de las grandes discusiones que también tiene que abordar la educación superior. Y solamente para terminar el tema del acoso y abuso, parece que se fue, pero no importa. Quería contarles que hoy día en la mañana firmamos un protocolo de acuerdo de la nueva mayoría de ética de todos los partidos, o sea, las mujeres de la nueva mayoría, que establece que en los estatutos y en los códigos de ética de los partidos no se acepten candidatos que tengan condenas por violencia intrafamiliar, obligaciones pendientes por pensión alimenticia y también delitos cometidos contra la probidad. Yo creo que es un avance fundamental en términos del género, que nosotros hemos ido avanzando, en términos, de nueva mayoría, pero también en lo particular creo que tenemos que incentivar la investigación en estos casos, condenar dichos que son profundamente machistas, como los que hizo en su momento Salazar, y además identificar las malas prácticas machistas que a veces están naturalizadas en nuestra sociedad. Así que eso, muchas gracias. Ya, Jocelyn, 4 minutos. Bueno, con respecto a las preguntas sobre calidad que se hicieron a los exponentes en general, hay ciertos criterios sobre la calidad que sí están sobre la mesa, pero de la misma forma igual es un debate abierto en el cual el movimiento estudiantil tiene una deuda de dotar de contenido. Primero, ¿qué es una educación de calidad? Es una educación que se imparte en casas de estudio que sean de carácter complejo. Por ejemplo, la Universidad Alberto Hurtado es una universidad compleja, no solamente imparte docencia, está acreditada en 5 puntos, las investigaciones a las que se han abocado nuestros académicos también responden a los problemas sociales, lo vemos en las migraciones, en violencia de género, etcétera. También una educación de calidad implica estar acreditada, es decir, cumplir los requisitos mínimos que hoy en día te pide el Estado para poder recibir ciertos beneficios como el CAE u otros beneficios estatales. Una educación de calidad también debe ser crítica, pluralista y no sexista. Y por último, de que sea capaz de poder entregar todas las competencias y las habilidades que necesitan los profesionales para poder ejercer de buena forma su disciplina o su profesión en el mercado del trabajo. Con respecto a la pregunta sobre cómo acercar al movimiento estudiantil a las bases, nosotros vemos con mucha autocrítica esto. A nivel general y también como federación lo hemos visto en cuanto a la baja participación estudiantil que hoy en día reina en nuestra casa de estudio, que no es por cualquier cosa, sino que tiene razones que son súper concretas, que fue una mala conducción política en los últimos años del movimiento estudiantil en general, pero con muy mala conducción acá localmente, sobre todo en el último año. Entonces, eso trae unas malas consecuencias en cuanto a la participación, en cuanto al interés, en cuanto a la elaboración política que podemos hacer como estudiantes. Y en ese sentido, ¿cómo poder subsanar esto? Creo que se apagó, ¿no? Primero, nosotros vemos de que hoy... a pesar de que nosotros tengamos que responderle al gobierno en cuanto a una reforma que hoy en día no nos representa y no nos tenemos por qué sentir representados, lamentablemente no podemos asegurar una movilización masiva porque, dadas las consecuencias y los antecedentes que recién explicaba, y entonces de aquí en adelante el movimiento estudiantil tiene que hacer un trabajo de hormiga. Creo que sí se apagó, ¿en verdad o no? ¿No? Ahí. Un trabajo hormiga, que es decir, nosotros hoy en día tenemos nuevas generaciones que no vivieron el 2011, que no vivieron una etapa en donde se debatió políticamente desde colegios de cualquier carácter en universidades, que llegó hasta la discusión, hasta los IP y los CFT, sobre cuál es la educación que queremos. Hoy en día tenemos a generaciones que ni siquiera se han encontrado con ciertos hitos de movilización que no han podido aprender o incorporar
este tipo de demandas que hemos logrado traducir como movimiento. Ahí hay una primera pega, o sea, hay que politizar en contenido a las nuevas generaciones que no han sido parte del hito del movimiento estudiantil. Como segundo punto, hay que también acercarse y consultar al estudiante cuáles son sus intereses y proyecciones con respecto a la educación, ya que hay que saber abordar esta masa crítica o por lo menos propenderla, escucharla y al mismo tiempo darle una dirección. Y por último, y como otro que es lo más importante, como movimiento estudiantil nosotros deberíamos hacer una reflexión crítica de lo que hemos hecho del 2013 en adelante, que es donde nosotros empezamos a vivir 3 bajas: bajas de legitimación, bajas de participación y bajas de masividad. Eso es el escenario actual en el que se encuentra el movimiento estudiantil, pero no por eso no tenemos que dejar de perdernos en poner nuestra voz en el espacio público y no le vamos a dejar la tarea tan fácil al gobierno en decir que esta no es la reforma que queremos, pero al mismo tiempo no por eso no vamos a dejar de desentendernos en cuanto al discurso o cuáles son los pisos mínimos que debería tener esta en su tramitación legal. Y los últimos 2 puntos, con respecto a quizás no enfrascarnos como indiferencias, como había salido una pregunta que era acá, y cuáles son los frutos. Pucha, yo encuentro que por lo menos en cuanto a esta reforma, el movimiento estudiantil representado a través de la CONFECH, una de las máximas organizaciones y que nace en dictadura a nivel nacional del movimiento estudiantil, ha sido tremendamente propositiva, ha sido tremendamente dialogante. Y otra cosa es que la ministra no llega a las reuniones para poder darnos cara, o sea, aquí hay una posición que es clara, que el gobierno no le interesa conversar con el movimiento estudiantil o los actores de la educación para poder incluirlo en la reforma. De ahí que nosotros también tengamos que tener una respuesta y una posición que sea más crítica, en donde nos tengamos que diferenciar, en donde nosotros, de facto, si no somos incluidos en esta reforma, se rechaza y no hay otra salida. Y esa es la síntesis a la que se llegó a nivel nacional, tanto el año pasado como este año. Y con respecto, felicito la acción de la nueva mayoría de tener un protocolo que no sea capaz de alzar a candidatos que hayan tenido antecedentes de violencia de género, porque vamos a tener que sacar a muchas personas de esas listas. Así que eso, muchas gracias. Primero, agradecer la participación de cada uno de los expositores, agradecer también la presencia de los estudiantes. Para finalizar, los dejamos con unas palabras del rector, quien va a generar un espacio de síntesis de la discusión que se realizó hoy día. Muchas gracias. No es síntesis, es palabras al cierre. Pero para agradecer a nuestros invitados, a Karina, a Giorgio en ausencia, a Raúl, a Teresita que nos ha conducido, pero particularmente a la dueña de casa, a la Federación, que junto con Felipe son capaces de crear una instancia de diálogo. Una sola cosa: la universidad es el lugar para dar razón de nuestras convicciones, dar razón de aquello que creemos y que esperamos. Razones sin convicciones son vacías, pero convicciones sin razón son ciegas, son gritos, son fundamentalismo, son consignas. Tenemos que dar razón de nuestras convicciones y para ello tenemos que exponernos al otro que piensa diferente, argumentar, convencer, razonar, dialogar. Eso es la universidad. Y yo veo en esta federación una voluntad de ánimo en esa línea. Tenemos convicciones, pero tenemos que dar razón de nuestras convicciones, argumentar, convencer, no simplemente vencer. Y eso significa que no podemos simplificar. Todas las universidades privadas lucran. No es verdad. Todas las universidades estatales son de mala calidad. No es verdad. Generalizaciones. No podemos vivir de eslogan, porque no es verdad. Hay universidades privadas de calidad, esta es una de ellas, y muchas otras. Y hay universidades estatales que no tienen calidad y tenemos que ayudarlas a que la tengan, porque debe haber trato preferencial para las estatales. Yo estoy convencido de eso. Pero debe haber también reconocimiento justo para universidades privadas con rol público. Todas las universidades que pertenecen o al Estado o a un privado no son autónomas. No es verdad. En esta universidad hay autonomía. Tenemos la Compañía de Jesús, es un privado que tiene universidades desde 1550. Tenemos 200 universidades y en esas universidades hay libertad de cátedra, hay autonomía, se investiga lo que el investigador quiere investigar, hay bienes públicos.
un llamado a que no hagamos simplificaciones, a que argumentemos y agradecer a la Federación, agradecer a Felipe por la posibilidad de este encuentro y a nuestros invitados. Muchas gracias.